Hola, mi nombre es Laura y hoy vamos a hablar de alisados. Si estás pensando en hacerte un alisado o eres usuaria de alisados, quédate en este video porque te voy a explicar lo básico sobre los alisados. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Un Pelo de Pelos, donde hablamos sobre cuidado capilar. Mi nombre es Laura y yo te enseño lo que tienes que saber para cuidar tu pelo. Ahora sí, hablemos de lo que nos interesa, que son los alisados. Y empecemos por lo básico, ¿qué es un alisado? Los alisados son productos que generan un efecto liso en tu pelo que no se va tras el lavado. Todo proceso que haga esto, que cambie la estructura y que después de lavarte el pelo el efecto siga, se conoce como alisado permanente. Y en el mercado los alisados tienen muchísimos nombres. Los más conocidos son las queratinas, las cirugías capilares, la reposición de aminoácidos, nanoplastia o nanoplastía, la verdad no sé cómo se dice, enzimoterapia, el alisado brasilero, y bueno, estos son algunos nombres que vi, pero seguramente tú conoces más nombres de alisados porque en el mercado hay muchos nombres y seguramente van a seguir saliendo. Y eso solo es un ejemplo para que tú me vayas entendiendo lo que te voy a hablar y los puedas identificar, porque lo importante no es tanto el nombre, sino que entiendas que un producto que alisa tu pelo es el que es capaz de cambiar la estructura de tu pelo de forma permanente, que no se va tras el lavado. ¿Y por qué tras el lavado? Porque muchas veces nos cepillamos el pelo, nos planchamos el pelo, pero estos alisados son temporales, ya que cuando nos lavamos el pelo, nuestro pelo vuelve a su estructura normal. Nuestro pelo, ahí como lo ves, como tan sencillo, realmente no es nada sencillo. Nuestro pelo es una estructura química bastante compleja. Nuestro pelo tiene varios enlaces químicos. Hay unos enlaces que se llaman enlaces de disulfuro, que son los encargados de darle la forma a nuestro pelo. Estos enlaces son los más fuertes que tiene nuestro pelo. ¿Y por qué tienes que entender esto? Porque cuando tú te haces un alisado permanente, lo que se modifica realmente son los enlaces de disulfuro. Yo creo que esto ya lo he hablado en otros videos. Los enlaces de disulfuro, dependiendo de la forma en la que estén unidos, van a determinar la forma que tiene nuestro pelo. Cuando tu estructura es lisa como la mía, los enlaces de disulfuro están así, como alineados, y eso hace que el pelo se vea liso. Cuando tú tienes el pelo ondulado, crespo, afro, tienes más enlaces de disulfuro, pero también están unidos de forma vertical. Entonces esto es lo que va a hacer que tu pelo se vea ondulado o que tenga la curva característica de los pelos rizados, ondulados o afro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te haces un alisado permanente? Que se tienen que romper estos puentes de disulfuro para darle una nueva forma al pelo. Y este es un proceso muy agresivo. Y el tema de fondo es que cuando tú te haces un alisado, no solamente estás cambiando la estructura de tu pelo, sino que también tu pelo está perdiendo fuerza y resistencia. Porque estos enlaces de disulfuro, que son los más fuertes de tu pelo, no solo le dan la forma a tu pelo, sino que también le dan fuerza y resistencia a tu pelo. Así que cuando tú rompes esos enlaces, estás debilitando tu pelo. Ahora que ya entiendes lo que hace un alisado en tu pelo, debes entender otra cosa, y es que el mundo de los alisados es un mundo muy complejo y muy amplio. Y hay distintos tipos de alisados. Es decir, no todos los alisados son iguales. Y muy a grandes rasgos debes entender que hay dos grupos en los que pueden clasificarse un alisado. Están los alisados alcalinos, también conocidos como los alisados permanentes, y están los alisados ácidos, también conocidos como alisados progresivos. Yo sé que esto a ti te debe sonar a chino mandarín, no sé de qué me estás hablando, pero es que para alisar tu pelo hay que abrir la cutícula del pelo, que es la capa más externa que tiene tu pelo, y para lograr esto se necesita cambiar de pH, o se usa algo muy alcalino que abre la cutícula, o algo muy ácido que también abre la cutícula. Los alisados alcalinos por lo general no se usa plancha. En los alisados ácidos sí se requiere la plancha para darle la nueva forma al pelo. Y justamente se le conoce como alisados progresivos a los alisados ácidos, porque a veces se requieren varias aplicaciones para lograr el efecto liso deseado. Ahora hablemos de los efectos superficiales cuando te haces un alisado. Y entre esos efectos seguramente son las razones por las cuales a ti te gusta hacerte estos procedimientos. Entre esos efectos está la disminución del frizz o sin frizz en absoluto, brillo, suavidad, el efecto liso y también mayor control del pelo. En algunos alisados hay una polimeración o es una especie de plastificación en tu pelo. Sin embargo, debes saber que estos son los efectos superficiales. Hay efectos más profundos que van a afectar tu fibra capilar. El primero es que hay un daño en la superficie de tu pelo, y esto se ve con el tiempo. Seguramente cuando el efecto del alisado se va, te vas a dar cuenta que tienes incluso más frizz que antes. El segundo es que hay pérdida de hidratación. Como te explicaba en otros videos, nuestro pelo está compuesto por agua, y al someterlos a este tipo de procesos, especialmente cuando llevan plancha de por medio, tu pelo se ve afectado de manera drástica respecto a su hidratación. El tercero es que hay pérdida de lípidos internos. Tu pelo también está compuesto por lípidos, y después de estos procedimientos se ve la pérdida o afectación de estos lípidos. El cuarto es que tu pelo se vuelve susceptible a la rotura. Justamente como te explicaba, tu pelo al perder fuerza y resistencia va a estar mucho más debilitado, y por eso va a ser propenso a la rotura o al quiebre. Y el quinto y no menos importante es que las características de tu pelo cambian. Por ejemplo, la permeabilidad, la resistencia y la elasticidad cambian completamente. Y es por eso que es súper importante que entiendas que cuando te haces un
un alisado te estás haciendo un proceso químico para cambiar la estructura de tu pelo, pero no te estás haciendo un tratamiento. Los alisados no son considerados tratamientos, aunque muchas personas que están desinformadas creen que también hacen un tratamiento justamente por los efectos superficiales que ves en tu pelo. Pero es por eso que yo soy súper enfática en este tema, y es que no acudas a un alisado si quieres reparar tu pelo, porque el daño va a ser infinitamente peor si ya tienes el cabello maltratado. Y si no tienes el cabello maltratado, debes saber que vas a maltratar tu pelo al hacerte un alisado. Nadie va a tinturarse el pelo o a decolorarse el pelo creyendo que está poniendo un tratamiento o que lo está reparando, porque no es así, y justamente lo mismo pasa con los alisados. Ahora, ¿por qué también los alisados son diferentes? Porque existen diferentes agentes reductores que son los encargados de hacer el cambio de estructura, de romper los puentes de disulfuro. Y esto es súper importante que lo sepas, porque con toda la cantidad de alisados que hay, a veces creemos que cuando nos dicen un alisado orgánico estamos hablando de un alisado que está libre de químicos, pero normalmente un alisado orgánico quiere decir que está libre de formol, que es uno de los agentes reductores que se usan en este tipo de procedimientos. Y existen muchos agentes reductores, que es justamente el que hace este efecto de lograr el liso, es justamente el que rompe el enlace de disulfuro. Y te lo repito de nuevo porque, como te digo, a veces vemos que en los ingredientes dicen ácido de las frutas y creemos que el ácido de las frutas o el enriquecimiento que tiene de otros ingredientes, como para que el alisado no afecte tanto tu pelo, creemos que esos son los que hacen el alisado, pero no es así. Los que hacen el alisado es el agente reductor. Entre los agentes reductores podemos encontrar los tioles, los aldehídos o el formol, que son los mismos, o los derivados del formol, la carbocisteína o el ácido glioxílico, entre muchos otros que existen. Yo te nombro algunos como para que te familiarices con los nombres, y cuando vayas a ver un producto alisado preguntes cuál es el agente reductor si te lo haces en peluquería, y si te lo vas a hacer en casa, que no lo recomiendo, veas la lista de ingredientes y busques cuál es el agente reductor del alisado. Ahora, debes saber que el formol, los aldehídos, los derivados del formol están completa y absolutamente prohibidos, porque hay muchos estudios que muestran su asociación con cáncer, y es por eso que tienes que evitar productos que tengan formol o derivados del formol o liberadores de formol. Y te digo que los tienes que evitar porque en el mercado hay productos que tienen este agente reductor. Y asimismo se ha empezado a estudiar el ácido glioxílico, que es el que vino a ser el reemplazo del formol, porque ya hay unas asociaciones con insuficiencia renal. Tenemos que entender que prácticamente no hay alisado seguro, porque estos químicos son muy fuertes, están asociados también a ser disruptores endocrinos. Entonces es importante que sepas esto. También hay algunos estudios que asocian los alisados con eczema, descamación, inflamación, quemaduras y dolor. Y a largo plazo pueden generar alteraciones en el folículo como alopecias y pérdida de cabello. Ahora, ¿qué es lo importante a la hora de hacerte un alisado? Lo primero, saber qué te vas a hacer, es decir, conocer esta información que te acabo de dar. Lo segundo, como siempre, saber qué te estás aplicando, es decir, qué agente reductor se va a usar en tu pelo. Para esto puedes hacer dos cosas, y es: uno, leer ingredientes del producto que vas a usar, o dos, que es lo que recomiendo, y es que vayas donde un profesional que te diagnostique tu pelo y tu cuero cabelludo, y así puedas escoger el mejor producto para ti. Lo tercero es que siempre se tiene que hacer una prueba de alergia para evitar complicaciones a la hora de la aplicación del producto. Y lo cuarto es entender que te estás maltratando el pelo y no lo estás reparando ni le estás poniendo un tratamiento, estás agrediendo el pelo con un alisado. Por lo tanto, tienes que cuidarlo mucho más. Y entendiendo esta última parte, hablemos de los cuidados de un alisado a grandes rasgos. Porque también es cierto que hay muchos mitos alrededor de los alisados, como no usar champús con sal, evitar el lavado para que dure más el alisado. Y esto, la verdad, es que son mitos y es desinformación. Como siempre, el champú se escoge de acuerdo a la necesidad de tu cuero cabelludo, y la sal en las formulaciones cosméticas se usa como espesante. Y piénsalo bien, si usaste un producto alisante que necesita un agente reductor, que muchas veces necesita proceso térmico de plancha y pasarlo muchas veces, ¿cómo vas a creer que la sal en un champú va a quitarte el alisado? No tiene ningún sentido. Y por último, como tu pelo está maltratado, vas a necesitar muchos más cuidados en casa, es decir, comprar mascarillas, usar tratamientos, usar productos leave-in para que tu pelo sea mucho más saludable y se recupere, pero también para que te dure más el alisado. Esa es la verdadera forma de que un alisado te dure, cuidándote el pelo, no dejando de bañártelo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Quería que supieras qué eran los alisados y tuvieras mucho más claro lo básico sobre los alisados, si quieres someterte a uno o si eres usuario de alisados. Cuéntame en los comentarios si conocías esta información o si tienes preguntas al respecto. Y suscríbete para que sigamos aprendiendo sobre cuidado capilar. Nos vemos en un próximo video.